Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo que ocurrió en la semana que terminó el domingo 25 de agosto. Yo, como sabe, grabo para usted el lunes 26. Esta es ya la última semana de agosto. De hecho, el próximo domingo estaremos ya en septiembre, en la próxima eh, revisión que hagamos, el próximo análisis de coyuntura. Ya estaremos en ese mes que parece que va a ser bien complicado, parece que va a ser trágico. Usted ya lo sabe con seguridad. Los consejeros en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral decidieron darle una mayoría extraordinaria, digámoslo así, a Morena y aliados, haciendo uso de una interpretación abusiva de la Constitución, que, pues uno puede decir, ya se había hecho antes. Pues sí, en cierta medida se había aplicado una regla similar a la que se hizo hoy, para ajustes pequeñitos en aquellas ocasiones. Ahora, pues es mover a esta coalición de menos del 60% de los votos a prácticamente 75% de los diputados. Y esto pues altera por completo la voluntad popular. Eso no fue lo que los mexicanos decidieron, es el uso abusivo de la ley, y eso fue lo que hicieron en el Consejo General del INE. No todos los consejeros, hubo cuatro que defendieron hasta el final el que se aplicara una medida más cercana a la voluntad de los votantes, pero fueron derrotados 7-4, en donde ya sabíamos que cinco iban a defender a la coalición de López Obrador. Son servidores de él, son lacayos del dictador. Pero bueno, pensábamos que a lo mejor los otros dos actuarían, digamos, más cercanos a lo que los mexicanos votaron. Tienen sus argumentos los dos consejeros, un consejero y una consejera, para haber decidido esto. Argumentos que a mí me parecen insuficientes, que yo creo que tienen más que ver con cuestiones políticas que con la interpretación correcta de la ley. Pero pues cada quien toma las decisiones que les corresponden. Yo no estoy en el consejo, entonces pues ellos decidieron. Esa sobrerepresentación excesiva y abusiva, como le digo, se va a discutir en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de entre hoy y el miércoles. A más tardar el miércoles 28 tiene que estar resuelto cómo se van a repartir las curules en la Cámara de Diputados para que el día 1 de septiembre, que si no me equivoco es el domingo, eh, pues se pueda instalar la nueva legislatura, la legislatura 65. Esta legislatura va a arrancar, nos dicen los líderes de esta coalición, que tiene una supermayoría en Cámara de Diputados. Van a arrancar pues con las reformas que López Obrador anunció desde el 5 de febrero, que entonces eran absurdas y hoy son absurdas, pero además pueden convertirse en realidad. Entre ellas hay muchas cosas, pero hay tres que son las importantes. La primera tiene que ver con la desaparición de los órganos autónomos. 7 órganos autónomos quieren desaparecer. Cuatro de ellos son importantísimos en materia económica y a mi forma de ver, pueden significar que México sea expulsado del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá. Me refiero a la desaparición de la Comisión de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y las dos comisiones que tienen que ver con energía, la reguladora de energía y la nacional de hidrocarburos. ¿Por qué esto podría significar la salida del TEMEC? Porque si no existe esta comisión de competencia económica, la competencia en este país queda en manos del gobierno. Y así estuvo durante todo el siglo XX prácticamente. La primera vez que México tuvo una comisión de competencia fue en 1992 y se creó por insistencia o exigencia del gobierno de Estados Unidos, que dijo que no iba a haber tratado de libre comercio si no había un organismo independiente del gobierno que ayudara
por primera vez en México a enfrentar a los monopolios. Usted sabe, porque lo hemos platicado muchas veces, que en México las grandes fortunas tienen tres orígenes distintos. Hay un grupo de grandes fortunas en México que se hicieron antes de la Revolución Mexicana. Poquitas todavía quedan, en particular varios de los regiomontanos están en ese grupo. Luego hay un segundo grupo de grandes fortunas que se hicieron al amparo del PRI. Esos son los empresarios compadres a los que me he referido en muchas ocasiones, personas cuya riqueza viene de la cercanía que tenían con los políticos, que les ayudaban a hacerse ricos a cambio de que les repartieran. Y este grupo de empresarios es el que controla al día de hoy todavía el Consejo Mexicano de Negocios y en consecuencia, el Consejo Coordinador Empresarial, por eso durante este sexenio, pues estuvo de adorno el Consejo Coordinador Empresarial, porque el Consejo Mexicano de Negocios no los dejaba enfrentarse a López, porque ellos estaban negociando con López, y lo hacían con mucha facilidad, porque es lo que habían hecho sus padres o sus abuelos al crear estas grandes empresas. Me refiero a todas estas grandes fortunas asociadas a concesiones, minería, todavía algo de bancos, telecomunicaciones, medios electrónicos, ese tipo de cosas. Ahí están esos empresarios grandotototes, eran a los que dañaba seriamente las reformas que se hicieron al inicio del sexenio de Peña Nieto, se enojaron, se organizaron. Y en mi opinión son parte de quienes llevaron al poder a López Obrador para recuperar lo que esas reformas de Peña Nieto les quitaban. Lo lograron, recuperaron su riqueza, varios de ellos la multiplicaron durante el sexenio de López Obrador, y por eso pues, no querían enfrentarse a él. Entonces es el segundo grupo de empresarios. El tercero es aquel que se creó ya con México en el Tratado de Libre Comercio, es decir, son empresarios más globales que sí generan riqueza compitiendo de verdad. Y esto pudo ocurrir gracias a que teníamos nuestra comisión de competencia y estábamos en el Tratado de Libre Comercio. Desaparecer esa comisión creo yo que va a llevar a nuestros socios comerciales a decir que ya no juegan, porque pues nadie los va a ayudar a enfrentar en México a los grandes empresarios compadres que van a tener el apoyo del poder, como lo tuvieron este sexenio, pero pues ya de manera incluso legal. Entonces, pues creo que esto va a complicar. Claramente esto se va a notar más en telecomunicaciones. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, creado con esas reformas que le estoy diciendo del inicio de Peña Nieto, fue la primera institución que pudimos tener que realmente empezara a controlar a los poderosos del ramo, sea en telecomunicaciones o en medios electrónicos. Por eso lo quieren desaparecer. Y finalmente las dos de energía, aunque nosotros en la parte de energía en el TEMEC no tenemos mucho, sí hay un cambio, o habría un cambio institucional al desaparecer estas dos comisiones, que regresaría todo el control del mercado eléctrico a la comisión y del mercado de hidrocarburos a Pemex. En el primer caso, el eléctrico sí es un problema serio, hay mucha inversión extranjera en el sector eléctrico. Algunos, yo creo que en previsión a esto, dijeron, yo ya me voy. Iberdrola, pues le vendió varias plantas supuestamente a la Comisión Federal de Electricidad, en realidad las compró un fondo de inversión porque Comisión no tiene lana, el gobierno tampoco, y pues, le están dando el servicio. Pero esto es una señal de que desde hace ratito ya había preocupación de que íbamos a acabar en esto. Y esto pues impide la competencia libre en los mercados energéticos y por lo tanto pues lo que vamos a tener como resultado es menos energía y más cara. No hay duda de eso. Ya de por sí estamos en el límite de la energía eléctrica, lo sabe usted por los apagones, habrá más y a lo mejor es más cara la electricidad y pues gracias a que no hay electricidad nadie puede venir a invertir a México. En la semana también se publicaron datos tanto del crecimiento económico del segundo trimestre del año como de la balanza de pagos. Y ahí en balanza de pagos viene la inversión extranjera. Y me puse a revisar los datos, los puse por ahí en Twitter, si los quieren ver, puse la grafiquita.
pero la inversión extranjera directa nueva en México durante el último año es la más baja desde los tiempos de Carlos Salinas. Hay que irse hasta 1991 para encontrar un año con menor inversión extranjera directa nueva que el que tuvimos en los últimos 12 meses. Medido como porcentaje del PIB, es decir, en comparación con el tamaño de la economía, la inversión extranjera directa nueva del último año es la más baja en toda la historia documentada. La inversión extranjera en México la podemos ver en una serie comparable desde 1960. Entonces habría que irse antes de 1960 para encontrar un año con menor inversión extranjera directa nueva. Si esto no es una muestra de que las cosas van mal, pues yo ya no sé qué más quieren ver, pero bueno, ahí está. Ese es uno de, bueno, los otros tres organismos autónomos se los comento. Uno es el INAI y con eso destruyen la fuente fundamental con la cual los periodistas han hecho trabajo de investigación en México. Ahí se documentó la estafa maestra, la de Segalmex, la tragedia de la salud, un montón de cosas, de colegas periodistas que trabajan en serio y que a través del INAI consiguieron información que el gobierno no quería dar. Para eso lo están quitando, para no dar información. Desaparecerían también Mejoredu, que es una cosa espantosa que se quedó en lugar del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, o sea que ya se deterioró ahí, pero de plano lo van a quitar. Y finalmente quitarían Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de Política Social, que es el organismo que pues revisaba lo que estaba haciendo el gobierno en materia social y decían, pues esto no está bien hecho, aquí habría que corregir esto otro, tienen que hacer un mayor énfasis aquí, ya no se va a hacer. El gobierno hará con el dinero para política social lo que le dé la gana, como ya lo hizo este sexenio. Coneval intentó hacer la evaluación, en muchos casos no había información, en otros no les hacían caso, y ellos también hacían la medición de pobreza, usando datos de INEGI, pero con una metodología propia, pública, disponible para cualquiera para poder analizar los datos a detalle. Eso tampoco va a existir. Entonces, ese es el primer asunto. El segundo es la desaparición del Poder Judicial, como usted sabe. Ahí el argumento es que pues, son malísimos los jueces y todo lo demás, y corrupción, y todo el mismo cuento de siempre. Y lo que quieren es ahora que se elijan los jueces por voto popular. Esto es una verdadera tontería. No tiene sentido. No hay manera que un juez electo popularmente vaya a dictar justicia de manera pareja para todas las partes. Va a favorecer a quien lo llevó al poder, al que lo llevó a ser juez. Entonces, pues, esto no puede ser justicia. Eh, Nos van a echar un montón de cuentos, ¿no? Incluso la presidenta electa salió con que en Estados Unidos se eligen jueces. A ver, mire, se eligen jueces locales, no jueces federales. Y en Estados Unidos, por ser la tradición anglosajona de derecho, quien decide la culpabilidad o inocencia de un acusado no es el juez, es un jurado de ciudadanos. En México sí es el juez. Entonces es totalmente distinto. Pero bueno, son capaces de mentir lo que sea con tal de alcanzar sus objetivos, que es concentrar todo el poder, destruir al poder legislativo a través de la supermayoría, al poder judicial a través de esta cosa, concentrar todo en una sola persona y esa sola persona durante todo septiembre es López Obrador. Dicen que a partir de octubre ya no va a ser él, va a ser la señora Claudia. Vamos a ver si eso es cierto. Yo no tengo idea. Honestamente no lo sé. Yo no conozco personalmente a Claudia Sheinbaum. Toda su trayectoria ha sido hecha al amparo de López Obrador, así que nunca le hemos visto actuar sola. No sabemos si sabe, quiere, ¿no? Y no sabemos si va a poder, porque con esta supermayoría, pues el dueño de todo es López Obrador. Los que están ahí en diputados y en senadores y en las gubernaturas se lo deben a él, no a Claudia. Entonces, a ver si de veras Claudia quiere y resulta que es maga de la política y durante septiembre pastorea las cámaras y no deciden nada y ya para octubre ya gobierna ella. Ojalá así sea. El huequito que tenemos es en el Senado, les faltan 3 votos, entiendo, y esto significa pues que ahí sí tienen que negociar con alguien. A lo mejor compran senadores al menudeo
o los compran al mayoreo negociando con Alito, yo no lo sé, pero hay esas posibilidades. Creo que hay una presión muy grande de los trabajadores del Poder Judicial que hace difícil que los senadores se echen ese trompo a la uña, como se decía antiguamente. Hay mucha presión desde fuera. Ya mencionaba yo que con los organismos autónomos nos van a sacar del Temec. Eso dice la carta que envió el embajador de Estados Unidos a López Obrador. Carta que estoy convencido le dictaron. O sea, él ya saben cómo es, él adora a López. Y había dicho unos días antes que era una brillante idea lo del Poder Judicial. Pues ya tuvo que hacer una carta diciendo, oigan, güeyes, los vamos a correr, ¿eh? Eh, no sé si de veras no le entienden, pero ahí está en la carta. Y bueno, finalmente, una tercera cosa que no se ha discutido mucho, pero está también en el bloque de reformas, es la destrucción del INE, el regreso propiamente hablando de las elecciones a la Secretaría de Gobernación, al Poder Ejecutivo, para que con eso, pues ya a partir de esa reforma no haya ni siquiera que andar repartiendo dinero para ganar. El que gana es el que cuenta los votos, decía Stalin, ¿no? Entonces, si ellos ya tienen controlado el conteo de votos y nos sacan a los ciudadanos del proceso, pues entonces ya no necesitan ni andar dando dádivas, ¿no? Y pues eso es importantísimo para ellos porque la neta no les alcanza el dinero. No es algo que vayan a poder hacer a lo mejor de inmediato, pero pues en 2 años, 3 años se acaba el reparto, se lo va tragando la inflación, cosas de esas que le permitirían al gobierno mantenerse en el control. Al respecto, por cierto, hay ah, circulando un video de este señor abogado famosísimo que dice que pues van a cambiar la ley, la Constitución, el artículo 28 para quedarse con las reservas del Banco de México. Esto no se puede hacer así, como dice el señor, pero hay un método y el método es muy simple. Sí hay que modificar la Constitución para permitirle al Banco de México que compre deuda del gobierno. Hoy eso está prohibido. Entonces, el Banco de México no puede comprar CETES o bonos o eso del gobierno mexicano. Y la idea de que se le prohibiera es para evitar que el Banco de México empiece a financiar al gobierno. Si se le permitiera comprar CETES y bonos y demás, entonces el Banco de México puede vender reservas en dólares, comprar pesos, con esos pesos comprar los CETES y empezar a saquear las reservas para financiar al gobierno. Eso sí se puede hacer, nada más con este cambio que le comento. Eso lo que implicaría es una espiral inflacionaria, inflación tipo de cambio o inflación de evaluación, como lo vimos en los años 80 que muy rápidamente se va a convertir en una catástrofe financiera. Entonces, pues, no les daría tiempo de saquear las reservas por completo, de inmediato empezaría el problema. No sé si lo van a hacer o no, a lo mejor se les ocurre, pero en cualquier caso, en este momento la presión de los mercados ya está y está debido a las primeras dos cosas que mencioné, a la desaparición de órganos autónomos y la reforma al Poder Judicial. Estas dos cosas preocupan mucho y han empezado a retirarse de México, ha empezado a subir el riesgo de México. Los movimientos en el tipo de cambio que usted ve tienen que ver efectivamente con cosas globales, no es solo lo que pasa aquí, pero la trayectoria que traemos desde el 3 de junio hasta la fecha es una trayectoria ascendente que es así, resulta del incremento en el riesgo que México significa. Eh, si esto durante esta semana continúa como lo vimos, pues vamos a entrar ya en un terreno bastante peligroso, en donde muy probablemente estemos viendo el dólar arriba de 20 pesos. Lo había dicho hace tiempo y lo he dicho varias veces. Si México pierde el grado de inversión, el dólar se puede ir a 25. Eh, Sigo pensando lo mismo. Lo que ha ocurrido es que no hemos perdido el grado de inversión. Estamos hoy en el punto más cercano de perderlo. Yo no sé por qué no nos lo quitaron antes, cuando era tan claro que íbamos en esta trayectoria. Pero bueno, ahorita sí ya es bien difícil para las calificadoras fingir demencia. Ahora sí es muy evidente que esto se va a descomponer y pues tienen que avisarle a sus clientes con tiempo. Y la forma de avisar es decir, miren, le bajamos
un escaloncito a México, ya quedó fuera de grado de inversión y entonces todo el mundo empieza a mover su lana y ahí sería el ajuste. Si eso no pasa, de cualquier manera el nivel de riesgo ha subido de forma tal que es difícil que veamos al dólar debajo de 19 pesos por un buen rato. Entonces, pues ya ahí le queda más o menos claro cómo va. Última semana de agosto, última semana más o menos tranquila y en septiembre, hombre, a divertirse muchísimo. Aquí lo vamos a estar narrando en Fuera de la Caja.